Algunos peleadores se esforzaron para cumplir sus metas y objetivos, llegando a convertirse en campeones mundiales, dejándonos un gran legado, ganando grandes bolsas a través de sus peleas. Algunos de ellos perderían lo conseguido por malos manejos, drogas y alcohol, y otros cayendo en alguna enfermedad o por las lesiones generadas por sus batallas. En esta segunda parte veremos otros casos de peleadores que perdieron todo su dinero, quedando en pobreza, inclusive llegar a estar peor que en los inicios de su carrera. A continuación, te invito a que conozcas 7 historias de estos grandes peleadores. Número 7. Aaron Pryor, también conocido como el Halcón, uno de los boxeadores menospreciado en la baraja boxística y recordado por algunos. Pryor tuvo una gran carrera amateur con más de 200 peleas y un récord profesional de 40, ganando 39 y perdiendo solo una, pero sufriría para poder ganar grandes bolsas. A pesar de ser un gran peleador, pues estaba plagado de estrellas del boxeo del momento como Leonard, Hagler, Roberto Durán y Tommy Hearns. A este último le había ganado en un torneo muy popular. A pesar de que tenía un buen récord, no tenía grandes nombres de peleadores y sus bolsas no eran mayores de $700,000. Algunos decían que era un peso pequeño y que los ojos estaban puestos en peleadores más grandes de otra división. Pryor estaba frustrado y estaba a punto del retiro, hasta que le llegó su oportunidad del campeonato ante el colombiano Antonio Cervantes Kid Pambelé, quien poseía el título de peso superligero. Esta batalla sería recordada por lo explosivo y competitivo de los 3 primeros rounds, que son conocidos como los mejores de la historia. A pesar de que Pryor había caído rápido en el segundo round, se recuperaría para darle un knockout a Pambelé en el cuarto asalto. Y así es como se dio a conocer debido a su gran victoria, llegando las grandes bolsas que anhelaba, peleando en contra de boxeadores como Alexis Arguello, con el que sostuvo 2 grandes combates que son recordados como las peleas de la década y de la historia, pero que su legado se vio manchado al descubrir que el agua de la que le daban a beber entre descansos estaba adulterada con sustancias que ayudaban a su rendimiento físico. A pesar de eso, los 2 peleadores habían dado 2 grandes peleas que dejarían sus secuelas en cada peleador. Pryor había sufrido desprendimiento de retina en ambos ojos después de haber luchado para obtener buenas bolsas millonarias y buenos rivales. Pryor comenzaría su adicción hacia las sustancias que hicieron que su rendimiento decayera. Los rivales ya no eran de buena calidad, su estado físico no era el mismo, pues los médicos le prohibirían regresar al boxeo, así como la comisión que no quería hacerse responsable por algún incidente. Ninguna comisión quería darle el visto bueno para pelear, siendo rechazado en cada una de ellas. Pryor no tenía ingresos buenos por sus peleas y lo que le pagaban lo utilizaba para seguir drogándose. Pryor había perdido lo obtenido por sus peleas ante Alfonso Fraser, Kid Pambelé y las 2 peleas ante Alexis Arguello, estando retirado 2 años del boxeo para regresar en el año de 1987 y ser noqueado por Bobby Young en el 7º asalto. Pryor no pudo recuperarse psicológicamente del knockout y no recuperó nuevamente su boxeo, con descansos prolongados de años para hacer solo 3 peleas en 3 años, para retirarse definitivamente en el año de 1990. Pryor se sometería a un tratamiento en una clínica contra las adicciones. Lamentablemente fallecería debido a los problemas cardíacos por su adicción a la cocaína, con lo que su carrera boxística se vino hacia abajo. Pryor fue reconocido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año de 1996. Pryor luchó para alcanzar sus metas y objetivos hasta convertirse en campeón mundial. Estuvo a la sombra de grandes peleadores y alcanzar los reflectores. Descanse en paz, Aaron Pryor, conocido como el Halcón.
boxeador nicaragüense que se caracterizó por tener una pegada respetable. Se coronó como campeón mundial en la categoría de los pesos welter y super welter. Tuvo un récord profesional de 45 peleas, de las cuales ganaría 32, 26 por nocaut, 12 derrotas y un empate. Mayorga se caracterizaba arriba y abajo del ring como una persona carismática, ocurrente y sobre todo fanfarrón. Sacaba de quicio a sus rivales durante las conferencias de prensa y entrevistas. Vendía la pelea como un showman. Realmente era un marketing para las peleas. Cuando ganaba sus combates encendía un puro o un cigarrillo, así como de alguna cerveza para festejar. Haber ganado la pelea por el título mundial del CMB y de la AMB a Bernard Forrest catapultaron su carrera al siguiente nivel, con grandes peleas y grandes bolsas millonarias, pues su apoderado sería el extrovertido promotor Don King, consiguiendo contratos por peleas hasta de $25 millones ante peleadores como Oscar de la Hoya, dando la sorpresa al ganarle a peleadores como Fernando Vargas y perdiendo sus peleas más importantes ante Miguel Ángel Cotto y Shane Mosley. Mayorga tenía altibajos en su carrera, algunas veces ganando y otras perdiendo, y reavivaría su pelea ante Shane Mosley, enfrentándose nuevamente en una revancha en el año 2015. Los dos peleadores ya no estaban en su mejor momento y en su mejor forma. Habían hablado demasiado como siempre y sería noqueado de una manera terrible. A pesar de sus derrotas, Don King le había conseguido bolsas millonarias, pero Mayorga sería estafado por su promotor al quedarse con el 50% de las bolsas obtenidas, dándole largas y engañándolo. Así que Mayorga entraría a un juicio demandando a Don King, pero el magnate promotor se había salido con la suya al decir que Mayorga había firmado todos los acuerdos en su contrato. Mayorga era conocido como un hombre que le gustaba la bebida y el alcohol. Comenzó a despilfarrar el dinero obtenido con una vida nocturna llena de excesos, perdiendo poco a poco su dinero. Mayorga ya no entrenaba igual y sus peleas no eran de renombre, perdiendo por knockouts terribles. Mayorga se había retirado del boxeo sin anunciarlo, pues estaba bastante tiempo inactivo, que se le encontraba en las calles tirado en malas condiciones. No había promotores que quisieran trabajar con él, así que tuvo que incursionar en las artes marciales mixtas para ganar algo de dinero. Pero Don King arruinaría sus planes diciendo que tenía un contrato vigente todavía y no podía realizar peleas como peleador de MMA. Don King daba su estocada final para acabar con las aspiraciones de Mayorga. Mayorga tuvo que realizar sus peleas lejos de Estados Unidos, peleando en su país natal Nicaragua, realizando 3 peleas, las cuales perdería. Ricardo ya no es ese joven aguerrido a los inicios de su carrera que salía a comerse a sus rivales para noquearlos. En las artes marciales mixtas no tuvo mucho éxito. La edad lo ha alcanzado, se le nota fuera de forma y mermado por sus batallas. Mayorga solo tenía pleitos legales con su promotora y vive de los pocos pesos obtenidos en sus últimas batallas, así como en participación de programas de televisión y reality shows. En la actualidad se le sigue viendo a Mayorga en las calles con su adicción al tabaco, en unas ocasiones sobrio y otras alcoholizado, pero siempre con respeto y humildad hacia las personas que se dirigen hacia él, como en una foto o un saludo, pues como él ha afirmado que lo que él hacía era un personaje para vender, un show que montaba, que por supuesto a él le gustaba. Sin duda, Ricardo Mayorga es uno de los más grandes boxeadores de Nicaragua en la última década, un joven que creció en el barrio entre pandillas y delincuentes, un joven que tuvo la oportunidad de salir adelante gracias al poder de sus puños, hasta llegar a convertirse en campeón mundial. Ricardo Mayorga será recordado por ese gran carisma que tenía para las cámaras, para poder vender una pelea, por muy sencilla que ésta pareciera, dando su espectáculo con la caracterización de tipo malo. Gracias, Ricardo Mayorga,
por brindarnos grandes momentos que quedaron grabados para la posteridad del hombre espectáculo. Boricua, varones y mujeres van a vestirse de negro. Número 5. Antonio Cervantes, mejor conocido como Kid Pambelé, peleador colombiano que se coronó como campeón mundial superligero en 2 ocasiones. Defendió sus títulos en 21 ocasiones con victorias, manteniéndose campeón por 8 años, enfrentando y derrotando a los mejores peleadores de la época, ganando de manera convincente por nocaut a Alfonso, Fraser y Nicolino Loche, siendo reconocido como un gran campeón, ganando buenas sumas de dinero con la que comenzó a adquirir inmuebles como casas, terrenos, departamentos y autos. Su vestimenta había cambiado, con trajes de marcas, joyas que le daban toda esa personalidad para visitar los bares y restaurantes más populares. Tenía mucha popularidad entre los hombres, siendo admirado y asediado por las mujeres, gastando y despilfarrando todo el dinero obtenido por las peleas en las que había asegurado bolsas de 1.5 millones de dólares. Pambelé estaba derrochando su dinero, pero también se estaba hundiendo en un mundo de drogas y alcohol, dejando de entrenar para sus peleas. Su calidad como peleador ya no era la misma, se le complicaba ganar a sus rivales y no se veía en muy buena forma, perdiendo sus peleas y la racha de victorias que tenía con defensas de su título. Pambelé estaba perdiendo las grandes carteleras con los nombres de grandes peleadores. Las peleas comenzaban a ser menores y ya no le pagaban grandes cantidades de dinero como antes. Antonio Cervantes buscó la manera de ganar dinero, pero amañando peleas, apostando en su contra, para así poder cobrar las apuestas, pero sus intenciones quedaron al descubierto cuando su rival se cayó en los primeros rounds, robándole la oportunidad de ganar en las apuestas. Los escándalos iban creciendo, causando malestares a las personas. Deambulando por las calles en la noche, la gente lo reconocía, pero siendo un importunista, pregonando su fama de campeón mundial para poder obtener algo a cambio, como cortesías para seguir embriagándose. La gente no toleraba esa imagen agresiva y soberbia. Su gente le había dado la espalda, abandonándolo. Los bares y cantinas comenzaron a cerrarle las puertas, negándole crédito para seguir embriagándose. Antonio Cervantes recurrió a la vieja política que alguna vez utilizó su imagen como propaganda para conseguir votantes, pero le habían dado la espalda también. No querían que su imagen fuera relacionada con cualquier partido político o gobierno. La gente que alguna vez había dicho que eran sus amigos lo habían abandonado. Pambelé fue rechazado y marginado por la propia sociedad que alguna vez lo habían idolatrado. Cervantes ya no podía pelear, no podía generar dinero, tuvo que vender sus bienes a un precio menor al que le habían costado, pero lo que le habían dado lo utilizaría para seguir drogándose y alcoholizando. Fue arrestado por posesión de armas de fuego y drogas. Antonio Cervantes había perdido todo: el boxeo, el dinero, familiares y amigos. El boxeador, que había sido un ícono e ídolo de su país, por fin claudicaría, solicitando ayuda para poder salir adelante. Con la ayuda de algunas personas, fue internado en un centro de rehabilitación contra las adicciones y salud mental. En la actualidad, a sus 79 años, Antonio Cervantes está alejado de las adicciones, viviendo una mejor vida al lado de su familia, dejando en el pasado esos años de infierno, con un presente de estado de paz, estabilidad mental y emocional. No le para bola a los negocios, no le para bola a nada, quiere estar en los sitios malos. ¿Entiendes? Con la gente mala, la gente que está consumiendo, la gente que está haciendo negocio con droga para venderle a uno. Por eso no invertí el dinero. Número 4.
Wilfredo Benítez, también conocido como El Radar, fue un campeón puertorriqueño que se coronó como campeón mundial en 3 divisiones diferentes, uno de los primeros en conseguir esta grande hazaña. Tuvo un récord de 62 peleas, 53 victorias, 8 derrotas y un empate. Enfrentó y derrotó a los mejores peleadores de la época como Kid Pambelé, Carlos Palomino, Roberto Durán, así como perder peleas ante David Moore, Sugar Ray Leonard y Tommy Hearns. Su estilo de pelea era estilista y poseía una gran defensa, siendo considerado como uno de los peleadores que mejor supieron defenderse. Se convirtió en uno de los peleadores más jóvenes de la historia en convertirse en campeón mundial de peso superligero a los 17 años de edad, abriéndose el camino para ganar las grandes bolsas millonarias como campeón y enfrentarse a los mejores. Pero con el paso de los años, la salud de Benítez fue deteriorándose. Se le había desarrollado una enfermedad degenerativa que le impedían mover su cuerpo de una manera natural. Sus reflejos ya no eran los mismos y comenzaría su debacle. Las derrotas eran constantes en el último tramo de su carrera. Benítez ya no podía boxear debido a que comenzaba a perder el habla poco a poco y los movimientos básicos de su cuerpo. Los médicos le habían diagnosticado demencia pugilística, encefalopatía postraumática. Los gastos que generaba por su enfermedad eran muy caros, quedando casi en la bancarrota. No solo era eso, sino la mala administración de la gente que se encargaba de sus ingresos, como inmuebles, negocios y activos circulantes, gastando las bolsas millonarias que había obtenido por sus grandes peleas. Lamentablemente, la situación de Benítez se agravaría, perdiendo la movilidad en manos, piernas y brazos, con lo que requería asistencia personal para poder moverse. El caso de Wilfredo se hizo viral, acudiendo amigos del boxeo y familiares que estaban todavía con él en la etapa más dura de su vida. Su hermana Ivonne Benítez es la que se mantiene y permanece a su lado durante los últimos años. En la actualidad, Wilfredo Benítez vive en su barrio humilde a las afueras de San Juan, en un municipio cercano de Carolina. Reciben ayuda del municipio para medicamentos y una pensión discreta, pero realmente para subsistir y ayudar con sus medicamentos y terapias físicas. Sin duda, una historia triste y trágica de uno de los mejores boxeadores que ha dado Puerto Rico en su historia. Número 3. Sonny Liston, considerado como uno de los más grandes boxeadores de peso completo de la historia, fue caracterizado por ser un peleador rudo y temido, debido a la fiereza con la que soltaba los golpes y daba knockouts devastadores. Antes de ser boxeador profesional, había tenido peleas en el centro penitenciario, donde había sido recluido. Realmente había aprendido a boxear ahí. Por eso siempre era conocido por ser mal encarado. Realmente Liston aterrorizaba a sus rivales. Uno de los líderes de la mafia del boxeo de aquel entonces era Frankie Carbo, quien había sido condenado en prisión por extorsión, amenazas, apuestas ilegales y otros cargos. Por azares de la vida, los dos habían sido recluidos en la misma prisión. Frankie Carbo había visto que Liston era un buen peleador, con lo que llevarlo al mundo del boxeo profesional sería algo grandioso para su nuevo negocio. Cuando Liston debutó en el boxeo profesional, lo hizo de una manera que llamó rápido la atención por muchos por su estilo y su bravura, dando knockouts consecutivos en la mayoría de todas sus peleas. Inmediatamente Liston fue ganando buenas sumas de dinero por sus combates, pues se decía que la mafia organizada hacía grandes apuestas a su favor, con las que Sonny Liston se veía beneficiado. Liston no era mucho del agrado de la gente por su pasado y por asegurar que tenía todavía tratos con la mafia. Liston quería demostrar que él podía ser un ídolo siendo campeón mundial, y se le presentaba la oportunidad del campeonato ante el peleador estilista Floyd Patterson, quien había sido entrenado por el legendario Cus D'Amato. La mayoría decía que Patterson pararía a Liston,
pero la sorpresa la daría Sonny al noquear a Patterson en tan solo un round. En tan solo 2 minutos, Liston era el nuevo campeón de peso completo. Los apostadores de la mafia de Frankie Carbo estaban contentos. El preso que había noqueado en prisión ahora lo hacía en el profesionalismo. Todo era algarabía. Liston inmediatamente comenzó a involucrarse en apuestas grandes en casinos. Comenzaría un nuevo estilo de vida, rodeado de fiestas privadas, drogas y alcohol. Liston despilfarraba su dinero ante los ojos de la gente que lo rodeaba. Liston ya no visitaba el gimnasio, se pasaba más en Las Vegas dándose una vida de excesos. Las mujeres eran su debilidad, ya no entrenaba como debería. La mayoría de los aficionados del boxeo y la prensa no veía muy bien que un campeón como Liston fuera ese tipo de campeón. Deseaban que acabara el reinado de Liston, pero muchos se preguntaban quién sería ese hombre que acabaría con Sonny. Inmediatamente surgió un hombre de la nada, un peleador extrovertido y arrogante que la gente casi no conocía. Este peleador era el retador del título que poseía Liston. El nombre de ese peleador era Cassius Marcellus Clay. Liston quería noquear a Clay de un solo golpe, pues este se la pasaba hablando mucho y se burlaba de Sonny. Durante la pelea, Liston tiraba muchos golpes, pero todos o la mayoría se quedaban en el aire. Cassius Clay lo estaba haciendo ver mal. Liston estaba frustrado y no sabía qué hacer. Al finalizar el round, Liston estaba dispuesto a hacer lo que sea para ganar, hasta hacer trampa si era necesario. Su esquina le había puesto una sustancia desconocida con un gotero en los guantes de Liston, con el cual cegaría a Cassius por un par de rounds. Pero Clay se repondría desquitando su coraje golpeando a Liston sin que éste diera respuesta. Sonny ya no salía para el siguiente asalto, se había rendido. Cassius lo había logrado, había vencido a uno de los boxeadores más temidos de la época. La revancha se daría unos meses después, pero esta vez la pelea duraría menos que el primer combate. La segunda pelea solo duraría un round. Liston no se levantaría de un golpe. Ali le gritaba que se pusiera de pie, pero este permanecía en la lona. La imagen de Ali eufórico ha sido una de las más representativas en su carrera y de la historia del boxeo. La mayoría de la afición decía que la pelea había sido un fraude, que Liston podía incorporarse y continuar, pero que había abandonado la pelea a propósito. Los medios decían que había sido un amaño, un arreglo. La carrera de Liston se venía hacia abajo, la mayoría lo asociaba con la mafia. Liston venía hacia abajo, se notaba el declive en sus peleas. Ya no era ese peleador temible que noqueaba a sus rivales en los primeros rounds, pues ya no entrenaba igual. Las derrotas eran constantes. Los excesos de bebidas, sustancias y las apuestas que hacía lo estaban dejando en la ruina. A pesar de que Liston había ganado grandes sumas de dinero, terminaría en la ruina, gastando lo último que le quedaba en sustancias. Sonny era encontrado muerto en una habitación de hotel. Según los reportes médicos, había fallecido debido a una sobredosis. Liston pudo haber sido un peleador no muy querido por la gente, pero era innegable su calidad de peleador. Pasó de ser un exconvicto y cumplir su sueño de convertirse en campeón mundial. Liston dejó un legado al establecer que cualquier persona podía aspirar a cosas grandes, no importando el pasado oscuro y la condición social a la que pertenezca. Todos pueden siempre aspirar a algo más grande. Aunque Liston haya perdido el camino en el transcurso de su vida, siempre será recordado como uno de los mejores campeones de peso completo de la historia. Número 2. Joe Louis, conocido como el Bombardero Café o el Bombardero de Detroit, creció en uno de los barrios bajos de la ciudad.
en una época difícil y dura debido a la depresión económica de los Estados Unidos de Norteamérica y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Louis sufriría por el racismo, que estaba en su mayor auge. Comenzó su carrera desde muy jovencito abriéndose paso en el boxeo, llamando la atención de la gente blanca y de la raza negra. Louis era un espectáculo dando knockouts, dando a conocerse rápido en el medio boxístico. Louis era un peleador muy popular. Su fama se había extendido por todo el país, ganando buenas sumas de dinero por sus combates. Había un joven alemán que quería demostrar que era mejor peleador que Louis. El nombre de este peleador era Max Schmeling. Una pelea que se había dado debido a la propaganda política. Se había vendido como la batalla entre naciones, debido a la situación tensa entre Estados Unidos y Alemania. Hitler decía que era la época del dominio de la raza aria, del movimiento nazi, sintiéndose superior a cualquier raza. Era una situación muy tensa debido a las declaraciones de ambos peleadores y sobre todo por la situación entre ambos países. Para sorpresa de todos, Schmeling era un peleador técnico con más experiencia, quien sorprendería derribando a Louis casi al inicio del combate para darle un knockout terrible en el número 12. Schmeling lo había conseguido, había derrotado al invencible Louis de manera aparatosa. Schmeling se convierte en el ídolo de Europa y del Imperio Alemán. Pero Louis no se quedaría en la lona, resurgiría de las cenizas regresando a la victoria, coronándose como campeón al derrotar al Cinderella Man James Braddock. Louis pediría su revancha para demostrar al mundo que estaba de regreso. Louis ahora era apoyado por todo el pueblo y una nación. Las cosas habían cambiado. Louis acabaría rápido con Schmeling en tan solo un round, enviándolo 4 veces a la lona. Realmente había recibido una paliza que tuvo que ser llevado al hospital, permaneciendo varias semanas en recuperación. Louis vuelve a ser el rey de los pesos completos. Se mantendría ganador con una racha por 12 años. Louis había conseguido todo en su carrera boxística: fama y fortuna. Había conseguido la admiración y respeto por la mayoría de los sectores. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica había visto las grandes masas que atraía a Louis. Le piden que realice una gira por todo el país para reclutar gente para alistarse en el ejército y la marina, así como recaudando fondos de una manera altruista para los soldados en combate. Recorre el campamento dando exhibiciones de boxeo. Todo parecería ir muy bien, pero todo el dinero que había ganado Louis en sus peleas, los eventos masivos para recaudar fondos, los cheques firmados que le hacía el gobierno a las causas benéficas y todo el altruismo mostrado no era suficiente, ya que el gobierno de los Estados Unidos le había dicho a Louis que le debía una gran cantidad de impuestos equivalentes a más de $1 millón y quería que Louis se lo regresara. En caso de no hacerlo así, iría a prisión. Así es como le pagaban a Joe Louis después de haber dado la cara por su país. El hombre que había representado a todo un pueblo y a su nación era marginado como uno más en una lista negra. Louis no tuvo más remedio que regresar nuevamente al boxeo, pero ya no era un joven. La edad lo había alcanzado, no estaba en buena forma y había pasado mucho tiempo retirado sin realizar alguna pelea profesional, y no solo una que fuera exhibición. Louis había dejado ya su legado y estatus en el boxeo como uno de los más grandes. Louis fue convencido de enfrentar a un peleador invicto, un joven llamado Rocky Marciano. Quería colocar su nombre dentro de los mejores. Se mantenía invicto y tenía un poder de puños demoledor. Durante el combate, Louis se miraba lento y aletargado. Era un hombre viejo enfrentado a un joven hambriento. En la pelea, Marciano no tuvo respeto al legendario Louis, enviando a la lona y sacándolo del ring.
Louis caería por segunda vez en su carrera. Esta sería una de sus 2 derrotas más dolorosas, pues la leyenda del boxeo había sido masacrado por un joven Rocky Marciano. En 1951 se terminaba la era de uno de los más grandes campeones de peso completo de la historia. Louis se retiraría del boxeo sin dinero. Su última pelea no le daría una gran suma, como él pensaba. El gobierno le había confiscado todos sus bienes, había vaciado sus cuentas bancarias, seguía exigiéndole millones de dólares por el pago de impuestos. Louis había quedado sin nada, ya no podía pelear y buscó alguna manera de solventar sus gastos. Solo un casino le dio la oportunidad de trabajo y un techo donde dormir, permitiendo quedarse en sus instalaciones. Louis había sufrido un accidente en la calle y fue ingresado al hospital. Tenía la aorta obstruida, que lo había obligado a estar postrado en una silla de ruedas, hasta que en 1981 muere a causa de un fallo cardíaco. Así terminaba la vida de uno de los boxeadores más grandes de la historia en la categoría de los pesos completos. Descanse en paz el gran bombardero de Detroit, Joseph Louis Barrow, mejor conocido como Joe Louis. Hasta siempre, campeón. Número 1. Joseph William Frazier, mejor conocido como Smoking Joe, proveniente de los barrios bajos de Filadelfia en Pensilvania, crecería en una comunidad rural en Beaufort, ayudando desde pequeño a su padre arando las tierras de cultivo. La familia de Joe era aficionada al boxeo y habían comprado un televisor en donde veían las peleas de box cada fin de semana. Frazier estaba fascinado con lo que veía. El tío de Joe le había hecho un saco de box relleno de trapo, mazorca y musgo. Joe había golpeado este saco viejo austero por más de 7 años todos los días. Joe quería ser peleador profesional, pero sabía que tenía que dejar el campo si quería cumplir sus sueños de ser peleador y convertirse algún día en campeón mundial. Con lágrimas y tristeza se alejó de su familia, llegando a la ciudad de Filadelfia. Joe participaría en los Juegos Olímpicos, consiguiendo la medalla de oro en el año de 1964 para debutar como boxeador profesional al año siguiente, siendo un peleador con un estilo que iba al frente, buscando siempre el knockout. El hombre que había visto sus cualidades era el entrenador Eddie Foch, quien lo puliría como peleador, explotando todas sus virtudes y sacando todo el potencial que tenía. Frazier había ganado 14 peleas consecutivas, derrotando a peleadores como Oscar Bonavena y George Chuvalo. Se estaba convirtiendo en un peleador muy popular. Había salido en la portada de la revista Ring Magazine. Se coronaría por primera vez como campeón mundial de peso completo ante Buster Mathis por nocaut en el Madison Square Garden en el año de 1968, realizando 6 defensas del título, ganando a peleadores como el mexicano Pulgarcito Ramos, Jerry Quarry y Jimmy Ellis. Pero en el año de 1971 se enfrentaría por primera vez a Muhammad Ali en la única, original y llamada pelea del siglo, una de las peleas más grandes hasta ese momento, que había reunido a personajes famosos de la televisión, la música y la radio. La primera pelea sería el comienzo de una rivalidad épica de 3 combates en la que Joe Frazier había ganado la primera pelea, enviando a Muhammad Ali a la lona con un gancho poderoso de izquierda, que es recordado como el mejor de la historia. Frazier había ganado esa noche a Ali, dándole su primer derrota y quitando el invicto. Joe se estaba consagrando como uno de los mejores boxeadores de la época. Frazier había ganado una de las peleas más importantes de su carrera. Su fama iba en crecimiento. Hacía apariciones en programas de televisión. Su foto estaba en las revistas deportivas. Patrocinaba todo tipo de productos con su imagen.
era todo un ídolo y figura, realizando sus apariciones y sueños cuando solo era un pequeño, recordando que era un campesino que golpeaba un saco viejo austero. Frazer no tenía rival en el camino, hasta que en su defensa número 10 enfrentaría a un peleador enorme, imponente, con un poder de puños devastador, un peleador que era todo lo contrario a Muhammad Ali, que inmediatamente lastimó a Frazer desde el primer asalto, cayendo no solo una vez, sino 6 veces. Frazer había caído en tan solo 2 rounds, terminando su racha de victorias y su calidad de invicto. Pero Frazer se repondría de sus 2 derrotas ganando a Jimmy Ellis y Jerry Quarry. Joe ahora es quien quería la revancha para desquitar su derrota, así que el equipo de Ali no dudó en aceptarla, pues pensaban que Frazer estaba acabado. La tercera pelea se daría en el año de 1975 y tuvo lugar en las Filipinas, llamando a esta pelea Thriller en Manila. Todo el ambiente era tenso, la temperatura era de 45 grados centígrados y eso sería el desgaste de los 2 peleadores. La manera en que habían intercambiado golpes en todos los rounds era espeluznante. Era impresionante la determinación que tenían los dos para no rendirse. El orgullo y el ego estaban presentes. Ningún peleador quería rendirse y no estaban dispuestos a abandonar la pelea. Después del 14º round, los 2 peleadores estaban exhaustos. Los 2 estaban muy lastimados, casi al borde de la muerte. Se mantenían de pie solo por instinto, pero Joe era el más lastimado. Tenía el ojo derecho cerrado y había perdido la visibilidad del ojo izquierdo. Joe mantuvo en secreto por muchos años una lesión que había tenido debido a un accidente, que solo lo sabían sus entrenadores. Joe no podía ver los golpes y Ali conectaba a placer. Eddie Foch sabía que Frazer podría sufrir daños irreversibles, inclusive terminar muerto, y no dejó salir a Joe al siguiente asalto. Ali estaba totalmente agotado, sentía que se desmayaba y pensaba en ya no salir a pelear al siguiente round, pero en la esquina de Joe le había ganado esa decisión, no permitiéndole pelear el último asalto de la pelea. La mirada de Joe era de un hombre sin consolación, se le notaba la tristeza en su rostro. Ali estaba exhausto que no quería decir ninguna palabra. Frazer se tomaría un descanso corto y pelearía la segunda batalla en contra de Foreman. Aunque la pelea llegaría a más rounds, Joe perdería la segunda batalla por knockout. Esta vez, en el 5º asalto, Joe no pudo contener la furia y el poder de golpeo de Foreman nuevamente. El tercer encuentro ante Ali lo habían mermado. Frazer anunciaría su retiro en el año de 1976, solo después de haber perdido ante 2 peleadores, 2 en contra de Muhammad Ali y 2 en contra de George Foreman. Pero la noticia que sorprendió a todos fue que Frazer anunciaría su regreso en el año de 1981. La prensa y los medios habían sido muy críticos con el regreso de Joe, peleando ante Floyd Cummings con un resultado final de un empate, retirándose definitivamente del cuadrilátero ese mismo año. Joe dejaba un récord de 37 peleas, 32 victorias, 27 de ellas por nocaut, por solo 4 derrotas y un empate. A lo largo de su carrera y con el pasar de los años fue perdiendo su dinero poco a poco. Era un hombre generoso y daba el dinero a las personas que le pedían sin recibir nada a cambio. Fue ingenuo al confiar su dinero a gente que lo estafaba con negocios fraudulentos. Las malas inversiones, el despilfarro y la mala administración de su dinero lo habían dejado en la quiebra. Era curioso ver cómo peleadores como Muhammad Ali y George Foreman eran millonarios, mientras Frazer era cuestionado
por no tener dinero. Fraser se había dado cuenta que lo miraban diferente. La imagen que mostraba era la de un hombre mayor enfermo. Vivía en el segundo piso de su gimnasio en Filadelfia. El último negocio de Fraser fue haber invertido su dinero en un proyecto de 143 terrenos en Pensilvania por la cantidad de $843,000. Una desarrolladora había acordado en comprar esas tierras en $1.8 millones, pero Fraser había sido timado y engañado. El fideicomiso había quebrado y dejaron de pagar, argumentando que le habían liquidado hasta el último centavo. Fraser los demandaría por fraude. Decía que él no había firmado nada y que esa firma era falsificada. Fraser no tenía terrenos, dinero en sus cuentas ni fideicomisos. Lo más irónico es que hoy en día esos terrenos tienen un valor aproximado de más de $100 millones. En el año 2009, Fraser fue diagnosticado con cáncer de hígado, diabetes y presión arterial alta. Había puesto a la venta su gimnasio, que era la última propiedad que tenía, un lugar para él donde vivía y entrenaba. Permanecería bajo tratamientos muy rigurosos hasta que finalmente fallecería en el año 2011. Joe Fraser será recordado como un hombre con gran corazón que luchó por alcanzar sus sueños, un pequeño campesino que le enamoró el boxeo desde que era un niño y ver grandes peleadores, soñando alguna vez ser como ellos. Y sin duda lo logró, alcanzando la fama, gloria y fortuna, llegando a convertirse en ídolo de un pueblo. Por su gran calidad de ser humano y el legado boxístico, será recordado como uno de los más grandes peleadores de la historia del boxeo a nivel mundial. Descanse en paz el gran Smoking Joe Fraser. Hasta siempre, campeón. Todas estas historias tienen un final desgarrador, como si fueran sacados de una novela o una adaptación de una película dramática, pero es la triste y oscura realidad que vivieron algunos de ellos. Lo único que podemos aprender es la experiencia vivida, para no caer en la misma situación. El dinero es el medio con el cual podemos adquirir todo tipo de productos, servicios y cosas materiales, pero todo ese dinero se convierte en nada cuando no tienes salud, familiares y amigos con quien compartir la felicidad, y sobre todo que estarán contigo en cualquier circunstancia, ya sea la pobreza y la riqueza. Quiero darte las gracias por quedarte al final del video. Me gustaría mucho saber qué opinas al respecto de estas historias. Házmelo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, regálame un pulgar arriba, compártelo para que más personas puedan disfrutarlo. Y si deseas hacerlo, suscríbete a mi canal para ver más videos como este. Me despido, amigos, deseándoles que se encuentren muy bien. Saludos a todos los fans del boxeo.